Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Pues vamos a la parte final, que es mostrar un poquito las conclusiones de todo esto de estas pláticas que tuvimos o discusiones. Si gusta el grupo uno, no sé quién sea su, su representante. Hola, a mí me escogieron para dar alguna de las conclusiones. Buenas noches. Soy de, Buenas noches. estoy de guardias, es que les voy a dar un resumen. Bueno, hablamos un poco en cuanto a la primera pregunta que se hace sobre cuál es la base diagnóstica para clasificar este caso como un mieloma múltiple de cadenas ligeras, lambda, y qué hallazgos clínicos y de laboratorio fueron pues clave aquí en este paciente. Pues en el paciente, si mal no recuerdo, en los apuntes que tenemos, de acuerdo a los criterios del grupo del IMWG, tenemos el porcentaje de células plasmáticas, que era de un 39% en él. Tenía ya algunos datos bioquímicos y clínicos ya definitorios de CRAP. Este paciente tenía ya fracturas, tenía la falla renal, tenía algunas de estos. El cociente que lo preguntamos en clase de cadenas de kappa y lambda, porque en un principio no nos dieron kappa, nos dieron nada más gamma, pero ya nos comentaron que era de 0.006. Ese también pues daba para esto. Y también se habló un poco sobre el papel de la beta 2 microglobulina, que también nos la comentaron, si mal no recuerdo, era de 30.9. Entonces, pues ya, con esto era concluyente para el diagnóstico de cadenas ligeras. Si mal no recuerdo, él tenía de lambda 8537 cuando se diagnosticó. Entonces, eso, pues en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, ¿cuál es el tratamiento ideal de primera línea en pacientes con mieloma y lesión renal? Nosotros platicábamos de Dara, Vorte y Texa, e incluso también se habló un poco sobre los IMIBs con la lena, que se podría dar incluso después de las sesiones de hemodiálisis, podría ya estarse administrando. Eh, Hablamos en contexto también de pacientes frágiles. ¿Cómo dar? Yo tenía la duda porque apenas empezamos en mi sede a usar en un paciente DARA, cómo hacer un poco ahí la fracción de las dosis de estos pacientes. Y en la última pregunta, que es durante el seguimiento, el paciente recibió Vorte trimestral como mantenimiento y DARA mensual. ¿Cuál es la evidencia y la justificación para el uso de doble mantenimiento en este contexto? Ahí, si mal no recuerdo, porque acá me ocupé un poquito en la guardia, pero creo que se comentó sobre el estudio OBON, creo que ese es que se comentó, y que, bueno, que el Vorte previamente usado únicamente como mantenimiento ya no se usa tanto. Este, y creo que hasta ahí me quedé porque me ocupé un poquito acá con algo. No sé Muchas si gracias, doctora. nada. Ok. Si gustan eh, del grupo 2, ¿quién es el representante del grupo 2? Hola, doctor. Hola. Buenas noches, mucho gusto. Alan Rivera de Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Yo voy a comentar las preguntas que tratamos en el grupo 2. La primera es considerando la función renal del paciente al momento del diagnóstico, ¿qué mecanismo de daño derivado del mieloma podría estar presente y cómo impacta en el diagnóstico? Entonces, aquí hablamos de que los mecanismos de daño renal en el mieloma múltiple son dos, ¿no? Los independientes de la proteína monoclonal y los dependientes de la proteína monoclonal. En los independientes de la proteína monoclonal están la sepsis, la depresión de volumen. Mencionaron que le dieron un poco de ácido solendrónico. Este puede ser un agente nefrotóxico en estos pacientes que puede haber perpetuado la falla renal. La hipercalcemia, la hiperuricemia y también pueden tener riesgo por rhabdomiólisis. Y asociado a la proteína monoclonal, la metabolización sobre todo de las cadenas ligeras.
recordar siempre que el peso molecular es muy importante para determinar el daño renal, porque el glomérulo tiene una capacidad de filtrar proteínas que son de 40 a 70 kilodaltones de peso molecular y kappa tiene un peso molecular de 25 y lambda, que es la que tenía nuestro paciente, tiene un peso molecular de 70. Estas llegan al túbulo proximal y se filtran y exceden la capacidad reabsortiva y pues produce todos los daños, ¿no? Y hablábamos que el daño puede ser a nivel del vaso sanguíneo, a nivel del glomérulo, a nivel del túbulo proximal, ¿no? Y en cada uno de ellos existe una enfermedad que podemos diagnosticar. La manera más correcta es hacerlo por biopsia. Comentamos la importancia de haberle hecho a este paciente una proteinuria por el debut que pueden tener estos pacientes. Pueden debutar como un síndrome nefrótico, como una enfermedad de Fanconi, como una lesión renal rápidamente progresiva o como una enfermedad renal crónica que se instaura de manera progresiva, ¿no? Entonces, eso un poco de lo que comentamos en la primera pregunta. En la segunda pregunta, en este paciente, ¿cuáles son las implicaciones de la ausencia de trasplante autólogo en la estrategia de tratamiento y qué criterio habría que evaluar para reconsiderarlo? Pues hablamos un poco de el impacto que tiene en la sobriedad global y en la supervivencia libre de progresión. Ya nos lo mostró el estudio Determination, que fue uno de los primeros que evaluó supervivencia libre de progresión a los pacientes con mieloma múltiple que son candidatos a trasplante y que se trasplantan, que tienen una supervivencia libre de progresión aproximadamente de 21.4 meses más que los pacientes que no se trasplantan. Y en ese estudio nos mostraron un desarrollo de 1.53, es decir, que los pacientes que no se trasplantaron, que solo usaron VRD, tuvieron un 53% más de riesgo de tener una recaída o o tener menor supervivencia libre de progresión en estos pacientes. Y la tercera pregunta es, con base en los hallazgos de imagen, ¿qué medidas coadyuvantes y preventivas deberían implementarse para prevenir complicaciones esqueléticas? Pues mencionamos sobre todo los fármacos, ¿no? Tenemos los bifosfonatos, que en este caso por el debut de la falla renal y por la enfermedad renal que tenía, pues no serían el tratamiento de elección en este paciente. Y sí hablamos del uso del inhibidor del RAN, en este caso el denosumab, que es el tratamiento de elección en estos pacientes y que se debe preferir en los pacientes que tienen falla renal. Y pues ese fue el comentario sobre todo. Y aparte todas las medidas ergonómicas y físicas que tiene que tener nuestro paciente y los cuidados que debe tener pues para evitar riesgo de fracturas, caídas y sobre todo el inhibidor del RAN. En este caso el denosumab hubiera sido de elección, no ha sido zoledrónico. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y finalmente, mesa 3. Hola, buenas noches. Yo soy Estefanía del grupo 3 y pues las conclusiones que tuvimos acerca de nuestra discusión con respecto a la primera pregunta de elección de los esquemas de primera línea y de segunda línea y qué factores clínicos y logísticos influyeron, pues justamente lo que comentamos es con respecto a la lesión renal que tenía el paciente y que algunos medicamentos se deben de ajustar a la lesión renal, bueno, algunos ajustar u otros que son de elección, como los inhibidores de proteasoma, sobre todo el bortezomib, y pues que igual sería en buena opción en primera línea agregar el DARA y que eso sería como una parte de la logística que a lo mejor no en todos los hospitales se cuenta con este tipo de medicamentos. Entonces, pues eso fue como de la primera parte. Después de la importancia de alcanzar una respuesta profunda y cómo se evalúa el mieloma múltiple de cadenas ligeras, pues sobre esto comentábamos que es importante la respuesta profunda por la sobrevida libre de enfermedad y pues comentamos también a lo mejor relacionado con esto el seguimiento que se le debe dar a los pacientes. Primero, sobre todo en el segundo ciclo y posteriormente pues medición bioquímica al menos cada 3 meses. Igual comentamos que no en todos lados se puede realizar la enfermedad medible, entonces pues bueno, una forma de hacerlo es por medio de medición bioquímica por las cadenas ligeras o por el pico monoclonal, como lo mencionábamos. Y pues eso va en relación con la tercera pregunta, que igual pues mencionamos los criterios sobre la recaída bioquímica, que pues es importante mencionar que se deben de realizar 2 mediciones consecutivas, ya sea de los niveles de la proteína M o que las cadenas ligeras libres involucradas aumentaran más de 20 miligramos sobre decilitro o aumento del 25%.
Igual en relación a esto, pues es importante la normalización del cociente kappa lambda y pues lo que mencioné previamente, pues realizar estas mediciones al menos cada 3 meses para poder cachar a los pacientes de forma temprana en caso de que tuvieran recaída bioquímica y poder reiniciar o restaurar algún tratamiento en ese momento y que no progresara. De acuerdo. Muchas gracias, doctora Estefanía. Creo bueno, el caso nos deja muchas cosas y platicábamos incluso nosotros retomar esta parte de la función renal, ¿no? Que creo que desde la primera mesa lo estaban viendo, el punto que decía la doctora Débora Martínez en relación al soledrónico, que en pacientes con falla renal, de hecho, hemos discutido en algunos centros el dispendio de recursos que a todos se les da denosumab y que en relación es la indicación es clara, ¿no? Cuando tienen falla renal, en los demás pacientes podemos usar el soledrónico, pero tiene su indicación muy clara dar el denosumab. Y, eh, y bueno, y también el mismo seguimiento con los ajustes a algunas terapias, ¿no? Nosotros hicimos ahí una puntualidad, por ejemplo, con la lenalidomida, que se va a 2,5 miligramos post diálisis cuando tiene esa opción y en el análisis también viendo la toxicidad. Eh, yo creo que un caso que nos deja mucha información, mucho que revisar, sobre todo la parte de los criterios de respuesta que comentaba también la doctora Lynn, que están estandarizados, pero creo que todos los tenemos que estandarizar. La mínima residual, lo hemos discutido muchas veces, la doctora Débora también lo hemos discutido, no está estandarizada. Sabemos lo del Euroflow, no todos los centros lo tienen, y ayer lo platicaba yo con el doctor Nevilsky, y que también comentábamos ahorita en la mesa, ¿no? Tener una mínima residual negativa y que de repente se hace positiva, todavía no nos dice que tenemos que dar tratamiento. Hoy todavía no es tiempo para decir que con la positividad de una mínima residual que era negativa y que ahora es positiva, con eso ya empezamos tratamiento y que incluso la presencia de una electroforesis que es negativa y de repente positiva, tampoco hay puntos muy claros para saber cuándo decir que es una recaída bioquímica en el paciente con tratamiento. Y bueno, pues eso es una de las discusiones que nosotros tuvimos. Débora, no sé si quieres hacer algún comentario extra. Pues mira, algo muy importante es recordar que es muy importante en el manejo del debut de daño renal en paciente con mieloma múltiple. Es súper importante que la dexametasona se use a dosis alta y esta dosis alta es 480 miligramos por ciclo, dado en pulsos, 4 días sí, 4 días no, 4 días sí, 4 días no y otra vez 4 días sí, 4 días no. Esto es fundamental. Si bien ¿no? Cuando empezaron los nuevos agentes o los agentes novedosos a partir de bortezomib en adelante, se dijo que las dosis altas de dexametasona debían de abandonarse, pues recientemente en una publicación del International Myeloma Working Group hicieron énfasis en el uso de estas dosis altas de dexametasona para este grupo en particular de pacientes. Gracias, José Luis. Gracias a ti, Débora. Aline, aprovechamos también. Sí, muchas gracias. Yo estaba ahí esperando, pero creo que la tecnología no es lo mío. Perdón por el retraso para regresar. Nosotros designamos a la doctora Corintia, que debe de estar por aquí. No la veo ahora mismo. Sí, ahorita participó y dio ya los puntos. Ok. Nos digo que estaba de guardia. Por ahí creo que Ah, faltan un par de puntos, pero si quieres darnos unas conclusiones claro. y consejos, sobre todo para todos los residentes, porque eh, creo que todavía nos falta mucha información. Sí, creo que el mieloma es bueno, yo tengo mucho sesgo. ¿Yo qué les puedo decir? Creo que debería de ser la enfermedad más importante de todas, pero yo solo me dedico a ver mieloma y quizá por eso tenga esa idea. Es importantísimo que ustedes aprendan a clasificar correctamente a los pacientes. En este caso, por ejemplo, la primera pregunta decía por qué se iba a clasificar como un mieloma de cadenas lambda.
Y este paciente es muy importante que ustedes de hecho fue una de las preguntas, de que la banda monoclonal inicial es de más de 0,5. Entonces, cuando la banda monoclonal es de más de 0,5, tiene más de 200 miligramos en orina, ese paciente siempre se tiene que seguir con electroforesis e inmunofijación o bien en suero o en orina donde haya tenido la actividad, y las cadenas ligeras se reservan para evaluar respuesta completa rigurosa. Y es muy frecuente que nosotros no hagamos este ejercicio y lo clasifiquemos inmediatamente o lo querramos seguir como un cadenas ligeras porque tenía unas cadenas ligeras elevadísimas, y estoy muy de acuerdo que sí tiene un componente de cadenas ligeras, pero hay que recordar que hasta el 70% de los pacientes va a tener expresión de la cadena de la inmunoglobulina intacta y de la cadena ligera. Entonces, además de lo que ya mencionó Débora y de lo que mencionó José Luis, seguir estrictamente las guías para clasificar una respuesta es muy, muy frecuente ver en las notas de nosotros mismos de hematología, ¿no? Decir respuesta ok, respuesta sí respondió, y esa no es la respuesta de acuerdo a las guías. Entonces, eso es importante para ustedes que están en formación. También tienen que saber que los criterios de riesgo alto se actualizaron recientemente. La beta 2 microglobulina actualmente solo se toma como riesgo alto por arriba de 5,5 si la creatinina está por debajo de 1,2. Evidentemente, este paciente se diagnosticó hace años, eso no se sabía antes, y se clasificó como un riesgo alto porque la beta 2 estaba elevada y no había un corte. Pero desde septiembre del 2024 ya se tiene un grupo claramente identificado, porque los pacientes con falla renal van a tener elevación de la beta 2 microglobulina, y es un criterio tener una creatinina normal o por debajo de 1,2 para que esta beta 2 tenga el verdadero impacto pronóstico. Y la tercera de las preguntas que estuvimos discutiendo, pues es agregar DARA. Si yo pudiera, le daría DARA a todo el mundo con mieloma en primera línea. Creo que eso no nos queda duda a ninguno de los que estamos aquí, pero tenemos que trabajar muchas veces en función de lo que tenemos disponible. Y eso es algo que a veces sale de nuestras manos, es frustrante. Como les he dicho en muchos foros, las aprobaciones no significan accesos. Y a veces uno sabe que debe de dar un fármaco en primera línea y no puedes acceder a ello, y eso a veces también como hematólogo en institución llega a veces a ser un poco decepcionante, pero estén seguros que todos los que estamos trabajando alrededor de esta enfermedad en forma incansable, la doctora Débora, el doctor José Luis y todos los que integramos el grupo de mieloma en México, hemos luchado muchísimo por tener accesos. Mi institución ha sido de las más beneficiadas, ¿no? Nosotros no teníamos nada antes, ni siquiera aborte, y ahora podemos tener acceso a muchos más fármacos. Entonces, saber lo que se debe de hacer es indispensable para poder luchar por los accesos en un futuro. Y sería todo, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que yo ya, justo comenté un poquito en esta de las preguntas que se hacía relación a esta parte técnica del qué factores clínicos y logísticos. Comenté precisamente toda esta lucha del acceso para que se lograra después del bortezomib de tercera línea que pasara a primera línea. Hice comentario en la mesa, pero bueno, creo que ya les dimos muchos puntos en relación al estudio de mieloma múltiple, que definitivamente pues también yo estoy sesgado en esta patología, pero sí entender que es muchísima la información, muchísimo lo que viene de los tratamientos, que lo hemos comentado, va cambiando, vamos teniendo acceso, vamos teniendo respuestas, vienen todos los bioespecíficos. Ayer comentaba con el doctor Nevilsky precisamente esto de la inmunoglobulina, que los pacientes los venimos arrastrando con las inmunoglobulinas bajas, probablemente, que tenemos ahí la discusión con bioespecíficos, no perder de vista en el caso de daratumumab todo el apoyo aparte que conlleva el paciente con mieloma. No nada más es tratar el mieloma, hay complicaciones, neuropatía, hay mucho también que analizar en relación a la neuropatía, en relación al riñón y a todos los efectos. Y bueno, pues para no retrasarme más, agradecerles a todos los que participen.
a todos los que participan. He entrado a varias sesiones por razones del curso y sí invitarlos a que participen porque al final esta sesión es de ustedes. Eh, Aprovechar las preguntas, aprovechar los comentarios con los profesores. Hay varios profesores. En mi mesa me tocó con la doctora Fabiola Gudiño, que también estuvo en la mesa y participando junto con los residentes. Y nuevamente, pues invitarlos a que sigan participando. Al final, estas sesiones son para ustedes y son las revisiones son para ustedes y se traen médicos expertos del país para poder resolver estas dudas y se pueda tener esta información. Entonces, no pierdan esta oportunidad y a sus compañeros que no se conectan, sí comenten esta parte importante de poder tener estos contactos y estas reuniones con los diferentes médicos que se pueden unir. Sabemos que es difícil, sabemos que es pesada la especialidad, sabemos que hay quien está de guardia, como lo comentaba hace un momento la doctora, este, se Corintia, me fue el nombre, Corintia. Corintia, que fue Corintia que fue la que estaba de guardia. Y también voy a nombrar y voy a poner un ejemplo que va a parecer tonto y nada más para terminar, porque tenemos aparte de nosotros otra reunión. eh, Dos hematólogas pediatras participaron y se traían muy buena información. Entonces, también esto es importante porque esto, a pesar de que es una enfermedad que vemos en el adulto y que ya comentamos que nuestra población es más temprana, cada vez es mucho más temprano y los hematólogos pediatras, si bien no les ha tocado, les puede tocar un paciente. Por ahí tenemos uno de 17 años que comentábamos, pero cada vez se presentan con más en edades más tempranas y al final todos somos hematólogos y todos se van a acercar con ustedes y algún familiar se puede acercar y preguntarles y sí, quiero hacerla reconocer que no esperaba que en la mesa, cuando vi que iba a haber dos de pediatría, no lo esperaba, me sorprendió y fue una grata sorpresa ver que dos hematólogas pediatras participaron activo y que traían incluso los criterios de respuesta del International Myeloma Working Group se pusieron a revisar. Entonces, bien a las doctoras, y eso también yo lo diría para cuando toque un tema que consideren que es de pediatría, pues no es de pediatría, es de todos, ¿de acuerdo? Adelante, Aline. Sí, creo que en mi mesa también pasó lo mismo, ¿eh? Las doctoras de pediatría muy bien preparadas, muy participativas. Muchísimas felicidades por tomarse el tiempo y revisar a profundidad estos criterios. De verdad, mis felicitaciones. Bueno, pues muchas gracias a todos, a los diferentes profesores que estén por ahí. Gracias también por el esfuerzo de revisar con sus residentes, por estar al tanto con ellos, a la participación de cada uno de ustedes. La doctora Aline, que nos vimos hace un momento y nos vemos al rato de nuevo. Débora, como siempre, un gusto poderte ver y seguimos en esta lucha y contagiando a la gente del gusto por el mieloma múltiple que crean que es mucho el de nosotros y más que se sumen a todo este esfuerzo que hemos dicho, ¿no? Doctora Fabiola, también muchas gracias. Por aquí el doctor Castellanos también. Y todos y a cada uno de ustedes nos vemos la siguiente sesión. Y gracias a AME por la invitación. Un gusto Que también, pasen buena noche. igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.